Buenas tardes, estudiantes. En este video vamos a abarcar el tema de la toxicidad del formaldehído. Esta sustancia química tiene unas particularidades que nos van a obligar a enfocar nuestro sistema de vigilancia o, bueno, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo desde otra perspectiva porque tiene unas características que lo hacen particular. En el caso del plomo, del cual hablamos en un video anterior, mencionamos que podíamos utilizar ciertos biomarcadores para evaluar la exposición del trabajador al plomo, por ejemplo, la medición de plomo en sangre, que era nuestro biomarcador de exposición, o la medición de zinc protoporfirina en sangre como biomarcador de efecto. Para el caso del formaldehído es diferente porque, como se los voy a explicar más adelante, no contamos con un biomarcador ni de exposición ni de efecto. Entonces, en este caso hay que recurrir a otras alternativas para intentar vigilar a nuestro trabajador. Los objetivos entonces de nuestro video hoy será entender algunos usos, dar a conocer algunos usos industriales del formaldehído, entender y repasar la toxicocinética y toxicodinámica de esta sustancia química, presentar un caso de una intoxicación con formol o formaldehído y conocer los valores vigentes de TLB que se podrán incluir en los monitoreos ambientales. En este caso, recuerden que no contamos con un apoyo para poder establecer un monitoreo biológico. El formol es una sustancia química bastante irritante. Se le conoce también como formaldehído. La diferencia prácticamente es que el formaldehído es un gas, mientras que el formol es el gas que ha sido, digamos, solubilizado o pasado a una presentación líquida al ser disuelto con un alcohol como el metanol. Cuando yo disuelvo formaldehído con metanol, entonces se genera lo que llamamos el formol. Las dos cosas, formol o formaldehído, pues entonces las vamos a tratar en este video como si fueran lo mismo para efectos de facilitar el entendimiento de este tema. El formol, o también llamado formalina, se utiliza en muchos procesos. Principalmente les voy a mencionar en este video dos. Se utiliza como desinfectante y conservante de tejidos en el sector hospitalario. En el pasado, las salas de cirugía se desinfectaban con esta sustancia química. Hoy en día se ha reemplazado su uso por otras sustancias desinfectantes, pero en la actualidad sí se sigue utilizando formaldehído o formol en los laboratorios forenses para conservar los cadáveres o en los laboratorios de histología para conservar las biopsias o tejidos que tienen que ser analizados en patología. Además, hay otros campos que utilizan, otros sectores industriales que utilizan el formol, por ejemplo, en la fabricación de madera laminada, fabricación de papel, y un uso bastante frecuente es para la fabricación de plásticos y resinas. Hay unos plásticos que son plásticos de alta densidad, plásticos muy rígidos. Estos plásticos se fabrican utilizando, entre otras sustancias químicas, formaldehído. Este recuadro que les pongo acá, pues es para que ustedes se den cuenta cómo en el mundo, a pesar de que se conoce la toxicidad de algunas sustancias químicas, las regulaciones siguen sin refinarse. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, en este momento el valor límite permisible que se está utilizando en Estados Unidos para regular las concentraciones ambientales de formaldehído en los ambientes laborales todavía son bastante altas. Significa que estamos exponiendo a los trabajadores a concentraciones de formaldehído que superan las recomendaciones, pero pues en este caso todavía en Estados Unidos no se ha hecho una modificación del PEL, el valor límite permitido ambiental, y en Colombia pues nosotros manejamos los TLBs, que más adelante les voy a decir en este momento cuál es el TLB vigente para Colombia respecto al formaldehído. La dificultad del formaldehído desde el punto de vista del monitoreo biológico de los trabajadores radica en que una vez que el formaldehído ingresa al cuerpo humano, como formaldehído, acá ustedes pueden ver la molécula, es metabolizado de forma muy rápida en el hígado para generar formato. Luego el formato sigue siendo metabolizado en el hígado y se generan dos subproductos de su metabolismo, el dióxido de carbono y el agua, las cuales son eliminados en orina, como ustedes ven acá en esta imagen. En la orina de un trabajador expuesto al formol, lo que voy a tener como producto de su metabolismo es dióxido de carbono y agua. Estas dos sustancias químicas ustedes saben que las eliminamos todo el tiempo. Entonces, los productos del metabolismo del formol son totalmente inespecíficos y no nos permiten hacer un monitoreo
altamente sensible y específico de la exposición al formol. Es por esa razón que en la actualidad la ACGIH y otras entidades en sus libros y en sus textos no mencionan ningún biomarcador disponible para monitorear la exposición laboral de los trabajadores. En este caso, fíjense cómo, a diferencia del plomo, el formaldehído es una sustancia química que no es persistente, sino que su vida media dentro del cuerpo humano es bastante corta. Es decir, que después de 5 o 10 minutos ya la sustancia química se está metabolizando dentro del cuerpo y empieza a eliminarse más o menos después de 60 minutos. Este tiempo en el cual el formaldehído está dentro del cuerpo humano es suficiente para causar unos daños bastante severos. Dentro del cuerpo, el formaldehído, que no se alcanza a metabolizar, causa daños en el ADN de las células y en las proteínas, generando ciertos cambios en la información genética que van a derivar en el futuro en la aparición de cáncer. Recuerden ustedes que el cáncer es uno de los peores desenlaces que podríamos tener en el trabajador expuesto a sustancias químicas. Por lo tanto, en este caso, los trabajadores expuestos al formol deben ser incluidos en programas de vigilancia epidemiológica para evitar la aparición de cáncer, específicamente cáncer nasofaríngeo, que es el que se asocia con la exposición al formaldehído. El formaldehído, entonces, como ya se los dije, se ha asociado con cáncer nasofaríngeo. Eso no quiere decir que todos los trabajadores que se exponen al formaldehído van a desarrollar esta enfermedad. Eso depende de qué, de la edad, de si es hombre o mujer, de sus hábitos alimenticios, depende de si la persona fuma o no, depende de qué tan prolongada ha sido su exposición y de qué frecuencia de exposición ha tenido. No es lo mismo exponerse una vez a la semana al formaldehído que exponerse diariamente. También es diferente exponerse 5 minutos al formaldehído que exponerse durante largas jornadas laborales. Entonces todos estos factores entran a jugar aquí para poder decir qué tan probable es que una persona después de exponerse al formaldehído pueda tener un cáncer nasofaríngeo. La inhalación al formaldehído no solamente puede derivar en cáncer, sino que también puede generar irritación de los ojos, irritación de la nariz, del tracto respiratorio superior y generar síntomas similares a los del asma. De hecho, otra enfermedad causada por la exposición al formaldehído es el asma de origen laboral. Trabajadores que ya vienen con ciertas enfermedades respiratorias, alérgicas o inclusive personas que ya tienen asma, si se exponen al formaldehído, entonces su enfermedad de base se puede empeorar. O personas que nunca han sufrido asma, si se exponen al formaldehído, pueden generar a largo plazo o mediano plazo asma de origen ocupacional. Un caso de estudio de la vida real es el de esta mujer de 72 años. La referencia bibliográfica de este caso la pueden encontrar en el curso, en el aula virtual. Esta mujer de 72 años acude al servicio médico porque presenta entumecimiento de su ojo izquierdo, abajo de su ojo izquierdo. Al realizarle una tomografía computarizada se puede revelar un tumor en el seno maxilar izquierdo. Este tumorcito es sometido a una biopsia y tras el análisis de la biopsia se clasifica como un carcinoma adenoide quístico, enfermedad derivada del formaldehído. Esta enfermedad es una enfermedad muy rara. Fíjense que este tipo de cáncer solo se presentan en uno entre 100.000 individuos en la mayoría de países que cuentan con reportes. Por lo tanto, la aparición de un cáncer como este es de baja frecuencia y cuando aparecen, lo indicado es intentar encontrar si la persona que padece este tipo de enfermedad estuvo alguna vez expuesta a una sustancia química como el formol. A esta mujer se le hace un tratamiento con radioterapia y luego de indagar acerca de su historia laboral se puede confirmar que trabajó durante 35 años como auxiliar de enfermería, pero específicamente en un periodo de 11 años, durante 1967 a 1988, ella trabajó en las salas de cirugía y aquí su labor consistía en manipular tejidos de biopsias durante las cirugías y estas biopsias las tenía que meter en unos frascos que contenían formaldehído. Pueden darse cuenta ustedes que la exposición de esta mujer fue una exposición crónica, tal vez a bajas concentraciones del formaldehído, que derivaron en un cáncer después de casi 40 años de haber estado expuesta. Se estima que para ese entonces, cuando la mujer trabajó en este hospital, las concentraciones ambientales podrían haber variado entre 0,5 a 0,8 partes por millón.
Teniendo en cuenta que en nuestro país y en muchos países del mundo no hay regulaciones específicas para la exposición laboral a sustancias químicas, yo les traigo aquí un ejemplo de algunas regulaciones, por ejemplo esta, que es la regulación norteamericana OSA 1910-1048. Si ustedes quieren la pueden consultar en internet para ver ya cosas mucho más específicas, pero yo aquí les traigo solo 4 aspectos que me interesa resaltar. Primero, todo ambiente laboral en donde el trabajador esté expuesto al formaldehído debe tener un letrero o una indicación escrita en donde se le manifieste al trabajador que hay peligro por exposición al formaldehído y que esta exposición puede causarle cáncer, irritación nasal, irritación ocular y que por lo tanto el ingreso de un trabajador a un área donde se manipule formaldehído debe estar autorizado y restringido. Esto es muy importante. Uno podría pensar que un simple letrero no va a hacer la diferencia, pero realmente sí. Hay muchos reportes donde se ha establecido claramente que los trabajadores se exponen a la sustancia química porque no sabían que la sustancia química podría causarles enfermedad. Entonces, esto es muy importante. Además, a los trabajadores se les debería estar haciendo monitoreos semestrales cuando el ambiente laboral presente concentraciones de formaldehído superiores al TLB. En este caso, como no contamos en la actualidad con un biomonitoreo o con un biomarcador o una prueba de laboratorio para saber si el trabajador tiene o no formaldehído en su organismo, pues se nos hace muy difícil hacer biomonitoreo, pero lo que sí se puede hacer es indagar y hacer monitoreos ambientales periódicos en los ambientes laborales para saber si el ambiente cuenta con concentraciones muy altas de esta sustancia química o si las concentraciones están controladas. Estos ambientes entonces deben ser ambientes que están sujetos periódicamente a mediciones ambientales. Todo esto recuerden que lo hace el higienista industrial para saber qué concentraciones está manejando de la sustancia química y en caso de que las concentraciones dieran muy altas, superando el TLB, se tendrían que implementar acciones o se tendrían que implementar, por ejemplo, mejoras en los sistemas de ventilación, disminuir los tiempos de exposición de los trabajadores, restringir el acceso de los trabajadores, etcétera. Todos estos son mecanismos de intervención que ustedes pues van a estar trabajando en otras asignaturas, pero que yo las traigo aquí como para que ustedes puedan correlacionar lo que ven en toxicología con otras asignaturas. Importantísimo que los trabajadores expuestos al formol o al formaldehído se les haga un énfasis en evitar el consumo de cigarrillo, porque el consumo de cigarrillo va a empeorar todos aquellos efectos del sistema respiratorio que el formol ya puede estar generando. Entonces aquí es importante generar esa conciencia. Además, como ya lo dije antes, esta sustancia química afecta el funcionamiento del sistema respiratorio y podría ocasionar asma, lo cual nos indica que se debe revisar la función pulmonar del trabajador al menos una vez al año. Esta frecuencia para realizar las pruebas varía dependiendo de la empresa. Como ya les dije, en Colombia no tenemos una regulación específica, entonces pues no hay ninguna norma que nos diga que se tiene que hacer una valoración de la función pulmonar del trabajador, por ejemplo, cada 6 meses. Esto depende de los recursos de la empresa y del diseño del sistema de vigilancia epidemiológica que se haya diseñado en la compañía. Pero pues como ejemplo, uno podría pensar que en una empresa que manipule formaldehído, al trabajador se le deberían hacer pruebas de función pulmonar como espirometrías, por ejemplo, una vez al año, cada cierto periodo de tiempo, y específicamente a aquellos trabajadores con alto potencial de exposición. Finalmente, para culminar este videito, vamos a mencionar estos puntos que son relevantes. Confirmarles que no hay disponible un índice de exposición biológica. La CGIH en este momento no tiene ningún BEI disponible, pero sí no tenemos un TLB-TWA de 0,75 partes por millón. Este sería el valor vigente en el 2017 para Colombia. La sustancia química de la cual hablamos hoy es poco biopersistente, se elimina rápidamente después de ser absorbida, por lo que decimos que su vida media es muy rápida. Y debido a que la IARC lo ha clasificado dentro de la categoría 1, sabemos que es carcinógena humana. Ya les mencioné antes que causa cáncer nasofaríngeo. Entonces, estos puntos nos van a permitir tener mayor claridad a la hora de analizar sustancias químicas como el formaldehído
que tienen un comportamiento diferente a las sustancias químicas que son altamente biopersistentes.